Pues de sacerdote llevo 17 años. En Tomelloso, 8. ¿Cuándo nació usted? Nací el 23 de abril de 1963. Cuando tú, ¿a que sí? No. ¿No? Como mi hermano. Como tu hermano. ¿Cuántos años tengo entonces si nací en 1963? No lo sé. ¿Esa te la tienen? 42. 43. Muy bien. Pero mi hermano... ¿Cómo? ¿Le gusta el cuerpo de Cristo a la gente? Hombre, claro, cuando se dan cosas buenas a los demás, gusta darlas, ¿a que sí? Sí. ¿A usted le gusta ser sacerdote? ¿Por qué elige ese trabajo? Mira qué buena pregunta. Sí, me gusta porque unas veces es más bonito y otras veces es más desagradable. ¿Pero por qué lo elegí? Porque me gustaba ese estilo de vida y conocía sacerdotes que me ilusionaban y creí que podía ser yo también feliz si hacía eso. ¿Es difícil ser sacerdote? Pues como todas las cosas, cuando te lo crees es más fácil que cuando lo haces a regañadientes. Unos días tienes cosas más agradables y otros días cosas más desagradables. Aquí estudiar también es agradable y desagradable. Y a que ser una niña también tiene ratos buenos y ratos malos. Sí. Claro, como todas las cosas. Y si no, pues lo preguntan al maestro. A ver, pregúntame tú. ¿Cuándo le dieron el título de sacerdote? El título. El 1 de julio de 1986. No, perdona, 86. No, ya se me olvidé. De 1989. ¿Podrías resumir alguna historia de la Biblia? ¿Alguna historia de la Biblia? Hombre, pues la historia que más me gusta ahora es una que estaba Jesús un día ahí echado la siesta en un monte y le dijo a sus discípulos: venga, iros ahí a pescar mar adentro. Y se levantó la tempestad y venían las olas y a los discípulos les entró miedo. Y fue Jesús andando y les dijo: ¿qué pasa? ¿Es que no tenéis confianza en mí? ¿Por qué tenéis miedo? Se dice que no hay que tener miedo ante las dificultades de la vida, que siempre hay que ser valiente y no tener miedo si confiamos en Dios. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Le gustan los niños? Fritos. Hombre, pues oye, los niños para sus padres, como dice el platino. Sí, trabajar con niños es muy agradable porque sois más sinceros y sois más alegres y menos retorcidos que muchas veces la gente mayor. Pero sí, hay que trabajar con toda la gente, también con los niños. ¿En qué iglesia trabaja? En la iglesia de Los Ángeles. Lo Aquí se lo sabíamos. sabías, claro. Porque vaya allí. ¿Cuándo vaya la catequesis allí? Yo. Todo, tranquilamente, claro. Sí, yo ya no va a A ver, pregúntame tú. Y yo también nos va a dar usted la comunión. Hombre, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, sí. Este mayo os toca, ¿no? Sí. Pues ya, si no pasa nada, claro. Después de los Reyes. Estaremos allí. ¿Más? Yo como tengo ya la lista. Es natural de Tomelloso. Que si soy yo de Tomelloso nacido, no. Mi pueblo se llama Alcolea de Calatrava. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Como presidente real? Por Ciudad Real, efectivamente. Igual que Bolaños de Calatrava, Claro, estamos cerquita. todos los pueblos que se llaman de apellido de Calatrava están por la zona cercana a Ciudad Real. Que había antiguamente unos frailes que se llamaban los Calatravos que fundaron por ahí muchos pueblos. ¿De dónde se escribió? Claro. De Alcolea de Calatrava. No soy de Tomelloso. ¿Poníais usted de Tomelloso? Claro, no soy de Tomelloso.